Hola, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. En pocos minutos vamos a enviarle la invitación al doctor José Alberto, quien nos va a acompañar esta noche. En donde vamos a hablar un poquito del parto. Vamos a hablar sobre el parto pretérmino, de la predicción al manejo. Va a ser un live súper interesante. Le enviamos la invitación al doctor para que se una. Hola, doctor. Hola María, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, todo chévere, gracias a Dios. ¿Me escucha bien? ¿Se ve todo bien? No hay ningún problema de conexión. No, te escucho bien, perfecto. Escuchaba bien. Ahora, ahora sí. Sí, Yo lo puedo ver bien y escuchar perfectamente. Acá nos dicen, hola perfecto. José, saludos. Tenemos 7 personas conectadas. Les estaba comentando que el título del live del día de hoy es bastante interesante, es sobre el parto pretérmino. Entonces, les invito a que puedan compartir el enlace de este live con sus amigos, lo pueden hacer por WhatsApp o por acá mismo por el Instagram para que se puedan conectar. Se ve bien la imagen, ¿verdad? No está de lado. Escucho un poco bajo el volumen, pero sin embargo logro entender. Todo perfecto, nos dicen por acá. Ok, bueno, vamos a empezar Perfecto. entonces con el live del día de hoy. Bienvenido, doctor José Alberto. Muchas gracias por nuevamente estar acá con nosotros. Hace un tiempo ya hicimos un live con usted. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre el parto pretérmino. ¿Qué es el parto pretérmino? ¿Cómo se puede definir? Bueno, María, espero que me escuches bien. El día de hoy, primero que nada, darle buenas noches a todos. Gracias a todos los que están ahorita conectados en este momento. Y este live lo estamos haciendo eh, como manera de concientizar un poco a la población y a todos aquellos especialistas que hacen día a día la labor de la ginecología para poder garantizar una mejor atención al paciente, ¿no? Que es la meta. Sí. Y poder obtener un buen producto, llámese producto, un bebé sano, ¿ok? Y en este orden de ideas, pues lo primero que tenemos que mirar es la definición de qué es el parto pretérmino, ¿ok? El parto pretérmino, como su nombre lo indica, es un parto que ocurre antes del término, antes de las semanas en las que se debe tener un bebé completamente sano y que no vaya a tener problemas para su adaptación en el medio ambiente externo o fuera del útero. ¿Ok? Como definición, se plantea que es aquel que ocurre después de la semana 22 en algunas literaturas y antes de la semana 36 con 6 días. Sin embargo, existen diversas variantes de la definición de parto pretérmino, como es el parto pretérmino inmaduro o extremo, que es el que ocurre entre las 22 y 26 semanas de gestación. Por debajo de las 22 semanas se va a considerar que es un aborto, ¿ok? Entre las 22 o 26 aquel parto inmaduro o parto extremo, ¿ok? Está también el concepto de parto, de amenaza de parto pretérmino y el trabajo de parto pretérmino como tal, donde el parto inmaduro, para poder establecer
su definición como tal va a depender mucho del límite de la viabilidad en la unidad en la que se esté trabajando. El límite de la viabilidad no es más que aquellas semanas en donde en esa unidad de atención de recién nacidos se pueda llevar adelante un bebé para poder sacarlo de su estado de inmadurez. ¿Okay? En la mayoría de la literatura actual establece 26 semanas. En España, los reportes del Clínic de Barcelona, por ejemplo, ellos establecen las 24 semanas como límite de viabilidad. Por encima de las 24 semanas han obtenido niños, bebés que han podido sobrevivir. Y sin embargo, en países de Latinoamérica, por lo general, los reportes están en las 26 semanas. Entonces hablamos de parto pretérmino inmaduro, que es aquel que se presenta entre las 22 y 26 semanas de gestación, con una tasa de mortalidad muy alta, por encima del 50, del 60%, en instituciones con unidades de cuidados intensivos neonatales de alta calidad. ¿Okay? O aquel que se establece por encima de los 650 gramos, estimado aproximadamente por ecografía. Cuando hablamos de amenaza de parto pretérmino como tal, es aquella que se define como la presencia de actividad uterina entre las 26 semanas y las 36,6 días. Entonces, que hayan o no cambios cervicales es lo que nos va a diferenciar en lo que es la amenaza de parto pretérmino y en lo que es el trabajo de parto pretérmino como tal. Entonces, en la amenaza de parto pretérmino es aquella en donde hay actividad uterina, pero que no alcanza los cambios cervicales a establecerse para el diagnóstico de trabajo de parto. Entiéndase estos cambios cervicales como una dilatación menor a 3 centímetros o a 2 centímetros en algunos papers y menor a 80% de borramiento. El trabajo de parto pretérmino como tal es aquel que está por definición con una actividad uterina regular, persistente y que va a tener cambios cervicales mayores a los establecidos anteriormente, o sea, mayor de un 80 a un 70% y mayor a un 2 centímetros de dilatación. Y que ocurre obviamente entre las 26 y las 36 semanas de gestación. Y quiero establecer algo que me parece importante, ¿no? En América Latina las tasas de parto pretérmino son muy altas. Esto en vista a factores sociodemográficos propios de nuestra región, en el cual los niveles de pobreza y de idiosincrasia son muy diferentes a los de los países desarrollados, en los que pues existe como un mayor control de los embarazos al inicio, y bueno, y nuestra tasa obviamente de mortalidad neonatal en los partos pretérminos es muy alta también. Y sin mencionarte, María, las secuelas neurológicas que esto ocasiona a nuestra población, a nuestros bebés, y obviamente eso a la larga es una carga social para cualquier país, ¿no? Entonces, en este orden de ideas se hace importante que nosotros podamos manejar de manera correcta, sobre todo aquella amenaza de parto pretérmino, sobre todo el embarazo como tal al inicio, y poder estar haciendo tamizaje temprano a todas las mamitas. ¿Cómo se puede predecir? Mira, cuando hablamos de tamizaje, el parto pretérmino se puede predecir basados en lo que es factores, digámoslo, factores maternos, en aquellas mamás que, por ejemplo, tienen un antecedente de parto pretérmino. El riesgo relativo de que esto vuelva a ocurrir es de 4 veces más de aquellas pacientes que no lo tuvieron. Entonces ya por ahí uno dice, hey, esta paciente tiene riesgo de parto prematuro. Si tiene 2 partos prematuros previos, el riesgo aumenta a 10. El riesgo relativo es de 10, sobre todo en aquellas mamitas que tienen 2 o más partos prematuros. Entonces, cuando uno tiene una paciente con un antecedente, por ejemplo, de abortos,
tiene de 2 o más abortos, tiene una mamita con antecedentes de partos prematuros. La idea es que desde temprano, desde la semana 11 a la semana 14, cuando hacemos el tamizaje genético para neuploidías, nosotros realicemos una cervicometría. No es más que una ecografía transvaginal en donde se va a medir el cuello del útero, en la longitud del cuello del útero, y este cuello debería medir por encima de los 25 milímetros como punto de corte. Si es un cuello que está cercano a los 25 y tiene los antecedentes, ojo, esta paciente se debe seguir. Nuestros protocolos actuales nos indican que en aquellas mamitas que han tenido parto prematuro antes de las 34 semanas, las que han tenido 2 o más abortos, que tengan como una sospecha clínica de una incompetencia cervical, uno debe realizarle Ok. cervicometrías seriadas desde la semana 16 hasta la semana 24, cada 2 semanas una cervicometría para poder detectar el acortamiento cervical y poder intervenir a esa mamita, si es candidata o no a hacerle un cerclaje cervical, si es candidata o no a manejo expectante, y sobre todo estas pacientes deberían de estar siendo manejadas con progesterona. ¿Okay? ¿Qué hace la progesterona? La progesterona actúa a nivel local, a nivel del útero, produciendo una quiesencia uterina, que no es más que una relajación del útero para que no se contraiga, y al no contraerse el útero, pues obviamente no va a haber el trabajo de parto pretérmino. Mira, y dentro de los factores de riesgo para este parto pretérmino, que yo pienso que es importante hablarlo, existen los que son las causas maternas, lo que te hablaba de los antecedentes. Existen las causas uterinas, que son, por ejemplo, la miomatosis uterina, las malformaciones uterinas, la incompetencia cervical que te mencionaba ahorita. Las pacientes que tienen un antecedente de una conización o un conobiopsia son también, tienen alto riesgo de parto prematuro. Hay causas infecciosas, por ejemplo, la coriomionitis, las vaginosis, las infecciones vaginales, las infecciones urinarias. Mira, algo muy importante y que muy poco lo toman en cuenta es la enfermedad periodontal, las caries, las enfermedades de los dientes también pueden producir parto prematuro. El cigarrillo, el abuso de alcohol, el abuso de drogas ilícitas. Mira, hay tantas cosas, el peso materno influye muchísimo en las pacientes que son muy obesas o las pacientes que tienen bajo peso materno. Las pacientes que tienen anemia también tienen un riesgo bastante elevado, casi de 2 veces de las que no tienen, de tener un parto prematuro. Y bueno, obviamente todas aquellas pacientes que tienen una complicación médica, como son la hipertensión, la diabetes, enfermedades autoinmunes, enfermedades o discrasias sanguíneas, historias de aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Un control prenatal deficiente es un riesgo para tener un parto prematuro, un estrato socioeconómico bajo. Entre tantas causas, mira, están las causas maternas, las causas fetales, las causas ovulares, que por ejemplo los embarazos múltiples son un factor de riesgo para un parto prematuro. Entonces, estas pacientes con embarazos múltiples debemos de estar muy pendientes del cuello uterino, medirles el cuello uterino, eh, estar muy pendiente acerca de todo lo que es la parte del riesgo como tal. El polidramnios, cuando tienen mucho líquido amniótico, al tener mucho líquido amniótico por efecto mecánico, se va a producir contracciones antes de tiempo y eso nos va a llevar a un parto prematuro. Cuando hay poco líquido, al haber poco líquido por una ruptura prematura de membranas, por ejemplo, también es un riesgo es una causa de parto prematuro. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Doctor, ¿y cómo manejan ustedes la amenaza de parto pretérmino? Bueno, mira, la amenaza de parto pretérmino es toda aquella paciente, como se los mencioné al principio, que nos llega con dinámica uterina, sin modificaciones cervicales para hablar de trabajo de parto como tal. Y uno debe, en primera instancia, estudiar a esta paciente, llegar a examinarla, hacerle un tacto vaginal, mirar si hay modificaciones cervicales.
Si no las hay, entonces establecer de entrada un protocolo de detección de la causa de la amenaza de parto pretérmino. Ese protocolo está basado en, uno, realizarle un estudio de un hemograma, una hematología completa para mirar niveles de leucos, para mirar niveles de hemoglobina, hematocrito, plaquetas. Mira si existe infección urinaria, hacerle un examen de orina, hacerle un frotis de flujo vaginal, que eso es importantísimo para determinar si existe o no alguna infección vaginal, una vaginosis bacteriana, una vaginitis micótica, una vaginitis mixta como tal, que nos pueda generar por migración ascendente una infección ovular y producir el parto pretérmino. Una vez establecido este protocolo, se debe también realizar una cervicometría para objetivizar los cambios cervicales, establecer si hay cambios o no cervicales. Si el cuello está por encima de 25 milímetros, pues obviamente a la paciente se va a hidratar, se le va a colocar su hidratación parenteral, una buena expansión de líquidos, se debe dejar la paciente en observación, se debe realizar también la intervención de acuerdo a lo que es la parte infecciosa como tal. Esta paciente, si no mejora con esta intervención, se le debe colocar tocolítico. El tocolítico, pues, de elección, hoy día es la nifedipina, que es un bloqueador de los canales de calcio. La nifedipina son 10 miligramos cada 20 minutos en el periodo de crisis, por 3 dosis, y luego un mantenimiento de 10 miligramos cada 6 horas hasta que la paciente Cada 20 refiera minutos. mejoría clínica de las contracciones. 1. Mejoría clínica de las contracciones. 2. Debemos realizar una monitoría fetal que incluya una tocodinamometría, que no es más que un registro tocográfico en un papel como un electrocardiograma, en donde vamos a evidenciar en la parte superior la frecuencia cardíaca del bebé, en la parte inferior vamos a evidenciar si existe o no contracciones uterinas. A veces pueden existir contracciones uterinas que no son palpables, a veces hay contracciones uterinas que son palpables. Podemos evidenciar el ritmo, la frecuencia de estas contracciones y la intensidad de estas contracciones uterinas. Entonces, esa es una forma objetiva de poder determinar si hay o no contracciones. Entonces, una vez establecido el diagnóstico, nosotros hacemos la intervención. Si hay una infección urinaria, pues obviamente iniciamos el antibiótico dirigido y tomamos una muestra para urocultivo. Si hay una infección vaginal, pues obviamente tratamos la infección vaginal con óvulos o con medicamentos orales y esperamos que la paciente mejore. Si la paciente mejora en aquella paciente que tiene un cuello mayor de 25 milímetros, en donde posterior a la observación, hay mejoría de las contracciones uterinas, esta paciente se puede ir a su casa. Esta paciente no tiene indicación de colocarle maduración pulmonar y son pacientes que pueden seguirse por consulta externa. Ahora, si esta paciente tiene un acortamiento cervical, que no es más que un cuello por debajo de los 25 milímetros, entonces nosotros debemos hospitalizar a esta paciente en una unidad de cuidado obstétrico, hidratación oral con líquidos, debemos de tenerla canalizada, o sea, con una vía periférica, en reposo relativo, ¿ok? No debemos de colocarlas en reposo absoluto porque pues los estudios no han demostrado que exista una diferencia entre el reposo relativo y el reposo absoluto, más allá de que el reposo absoluto puede incrementar el riesgo tromboembólico. Debemos iniciar el esquema de uteroinhibición que te comentaba hace un momento, que está dado por el inicio de la nifedipina. Si no existe nifedipina, podemos colocar indometacina en aquellas pacientes que tengan menos de 28 o 32 semanas, siempre vigilando que no sea más de 48 horas, por el hecho de que la indometacina puede producir un cierre precoz del ductus arterioso y puede producir un oligoamnios. Entonces, no podemos
colocar la indometacina más allá de ese tiempo. Y si se coloca, hay que hacer un seguimiento muy estricto, muy estricto el ductus arterioso, del ductus arterioso. Tenemos como opción también, aparte de la indometacina, podemos utilizar el Tractocil. El Tractocil es un medicamento que es de muy alto costo, se deja solamente en aquellas pacientes con refractariedad al tratamiento inicial, o en aquellas pacientes donde el riesgo sea posoperatorio por una cirugía fetal, que haya riesgo de parto pretérmino por esto, ¿ok? No viene el caso de ese tema. Entonces tenemos nifedipina, indometacina, tenemos el Tractocil y debemos iniciarle esquema de maduración pulmonar fetal a estas pacientes que tienen modificaciones cervicales. Entonces, ¿qué esquema le vamos a colocar? Le vamos a colocar betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis. Le podemos colocar dexametasona, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. Sin embargo, la betametasona por lo general es siempre el medicamento de elección. No hay diferencias significativas entre una y otra, más allá de que la betametasona es una sola dosis diaria, que ya son 2. Debemos iniciar la progesterona para tratar de prolongar el embarazo que tiene acortamiento cervical. Entonces, los pacientes que tienen acortamiento cervical le colocamos progesterona y se le deben colocar 200 miligramos día de progesterona. Evaluar, obviamente, toda la parte del contexto sociodemográfico, y si aquellas pacientes que a pesar del tratamiento instaurado persiste la dinámica uterina, o sea, persisten las contracciones como tal, tenemos que realizar una amniocentesis, que no es más que meter una agujita en donde está el líquido amniótico, sacar una muestra y enviarla a estudiar. ¿Para qué? Para descartar una infección intraamniótica que pueda estar produciendo las contracciones. La maduración pulmonar se debe colocar en todos los embarazos. No, no, mira, la maduración pulmonar fetal tiene sus indicaciones muy bien parametrizadas, existen protocolos de maduración pulmonar fetal. No todos los embarazos son candidatos a colocarle maduración pulmonar fetal. Solamente en aquellos embarazos en el que exista riesgo de parto, en la siguiente semana de su valoración, se debe iniciar el protocolo de maduración pulmonar fetal. Eso que dicen muchos, mira, vamos a colocarle la maduración por si acaso. No, eso no existe. Eso pues, no existe, no debería existir, no se debería hacer. La maduración pulmonar fetal es aquella que nos va a ayudar dentro de la siguiente semana a tratar de disminuir el riesgo, a tratar de disminuir el distrés respiratorio neonatal, ¿ok? Y eso lo hace a través de mecanismos de estimulación para los neumocitos tipo 2 y tienen una semana de duración. Posterior a una semana, su efecto disminuye. Entonces, si por ejemplo, porque nos ha pasado, tenemos pacientes que llegan a las 28 semanas con una amenaza de parto pretérmino, le colocaron maduración pulmonar fetal y luego llega a las 33, 34 semanas con actividad uterina, otra vez con amenaza de parto pretérmino, con modificaciones cervicales. Nosotros en esta paciente sí está indicado repetir un curso de maduración pulmonar, ¿okay? Porque ya ha pasado el efecto de la anterior. Entonces, es muy importante que este concepto de la maduración pulmonar lo tengamos en cuenta. Que este protocolo, mira, está muy bien descrito en toda la literatura y no se debe colocar en pacientes porque vayan a cesárea a las 37, porque vayan a cesárea a las 38, en pacientes porque por si acaso,
en pacientes, no, mire que yo tuve un hijo a las 34 semanas y ¿por qué no me pone la maduración pulmonar, doctor? Porque por si acaso no está indicado. Quiero que eso quede muy claro porque el abuso de los esteroides en la madre también es perjudicial para el bebé. Y podemos hablar de hemorragias ventriculares, podemos hablar de alteraciones a nivel hepático para el bebé, o sea, tantas cosas que pueden producir los esteroides si uno abusa de ellos. Entonces es importante este concepto de la maduración. Y vuelvo y lo repito, la dosis es de betametasona, 12 miligramos intramusculares por 2 dosis, o dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. Ok. Por acá tenemos una preguntita. ¿A partir de cuál semana de gestación se puede hacer la amniocentesis? La amniocentesis como tal se debería realizar después de las 16 semanas, si es para hacerlo como diagnóstico genético, no antes, porque las membranas o el amnios se pega al corium después de las 16 semanas. Antes corremos el riesgo de romperlo y perder el embarazo, y se debe realizar después de las 16 semanas. Sin embargo, para el tema que estamos comentando ahorita, la amniocentesis se debe hacer en el momento que se sospeche el parto pretérmino o la sospecha de infección corioamniótica, de corioamnionitis, ¿okay? De infección intraamniótica. En ese momento debemos hacerla. Hay protocolos internacionales que establecen que toda paciente que llega con modificaciones cervicales y amenaza de parto, o sea, con amenaza de parto con modificaciones cervicales, debe realizarse amniocentesis como protocolo para descartar infección intraamniótica. Okay. Doctor, ¿y qué consecuencias puede traer el parto pretérmino tanto para la mamá como para el bebito? Mira, consecuencias para el bebé, muchísimas consecuencias. Estamos hablando que va a depender obviamente de la edad gestacional en la que se tenga el bebé. Si es un parto inmaduro, mira, las tasas de mortalidad son muy altas. Si es un parto entre las 26 y las 34 semanas, el riesgo de distrés respiratorio es muy alto por membrana hialina. Y obviamente esto conlleva a tener que estar internado en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Esto conlleva a todo lo que significa la inmadurez de todos los órganos, tanto hepáticos como cerebral, riesgos de hemorragia intraventricular del bebito, riesgo de alteraciones sanguíneas por inmadurez hepática, riesgos, mira, cualquier cantidad de riesgos, aparte de que obviamente por la inmadurez pulmonar que tiene, es un bebé que muy probablemente sea candidato a una intubación endotraqueal con todos los riesgos